siempre. Y creo que es un precandidato a gerente. Este titular lo titulé precandidato a gerente. Creo que, por lo menos, si vamos a buscar la parte positiva de todo esto, lo positivo es que las cosas están claras. Y que el candidato a última hora, bueno, para nosotros, porque el plan yo creo que ya venía siendo pensado hace rato, pero bueno, al menos para nosotros, fue de última hora enterarnos que iba Sergio Massa como precandidato a presidente. Queda claro que fue puesto por el dedo de la embajada. Y como vengo sosteniendo hace muchísimos programas, yo siempre dije que los candidatos de la embajada eran Sergio Tomás Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Porque, ¿qué pasa? El Poder Real sabe que un gobierno como el que podría ser de Patricia Bullrich o el de Javier Milei, gobiernos represivos, gobiernos duros, gobiernos, ¿no?, que hablan de cárcel, que hablan de bala, de meter bala, ¿no?, de reprimir, de pasar con topadoras, ¿no? Son gobiernos que tendrían en sí una gran conflictividad social, una gran movilización de parte de toda la sociedad, y sería difícil mantener algún orden con ese tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, lo mejor son las derechas moderadas para aplicar con todo el ajuste y el saque. Digo, entre comillas, moderada, porque vimos lo de Horacio Rodríguez Larreta. Morales, fíjense, fue premiado como precandidato a vicepresidente. Está hablando en este momento, presentando los gobernadores, ¿no?, los precandidatos a gobernador. Y como premio de la represión en Jujuy, está en la vicepresidencia, ¿no? O sea que moderado mucho no hay. Me parece todo la misma cosa, igual. Pero bueno, para aplicar con todo el ajuste, el saqueo y el plan del FMI, qué mejor que esto, ¿no? Para estos Estados Unidos desesperados por perder la hegemonía mundial en un mundo que está cambiando. Un mundo que evidentemente, si seguimos así, lo vamos a dejar pasar. La multipolaridad que implica, entre otras cosas, relaciones económicas beneficiosas para los estados soberanos e independientes. Y en esto Massa es el gerente perfecto. Va a jugar para un imperialismo agónico. Massa es el garante del proyecto de Laura Richardson, quien hace poco dijo abiertamente: tenemos que cuidar el triángulo del litio. Es un asunto de Estado. Y de Mark Steinlen recomendó también abiertamente que Argentina necesitaba cuanto antes un gobierno de coalición, como decía Cristian Cirilino también. Me parece que todo es más evidente. Solo se trata de juntar las piezas y armar el rompecabezas, como les digo siempre. Es armar el rompecabezas. Tenemos todas las piezas ahí. Ahora bien, Unión por la Patria y lo que fue el Frente de Todos deciden a espalda de los militantes imponernos a última hora a este candidato que representa un proyecto de país que nada tiene que ver con el de Néstor y Cristina. Seguramente no sabremos cuál fue la amenaza de Massa si no le daban ese lugar. Porque nosotros acá, como decía Matías, nosotros no, o al menos no se nos dice cuál es el meollo de la cuestión, qué fue lo que se negoció, por qué va Massa. Y voy a reconocer esto de nuestros amigos de la Batalla Cultural y de la revista Hegemonía, que hace rato ellos vienen prediciendo que el candidato iba a ser Massa, que iba a ser candidato único, que no iba a haber paso y que iba a ser Sergio Massa. Ellos sosteniendo, porque ahora muchos dicen, pero eso era sabido, pero no, porque muchos también los trataban de que estaban equivocados y que estaban errando, y que ellos lo que sostenían es que Massa se hace cargo del Ministerio de Economía porque estaba en riesgo el mismo gobierno de Alberto Fernández, y bueno, y que en esta negociación Massa pidió la presidencia, la candidatura a la presidente, única. Entonces que ya había un pacto preexistente que Cristina no podía incumplir. Ahora, bien, si pongamos que Cristina se corría de ese presunto pacto, porque esto es todo una idea, ¿no? ¿Qué pasaba? Iba a hacer explotar todo. ¿Cuál era qué es lo que Massa qué es lo que haría Massa si no se le daba ese lugar? Se retiraba del frente, decía, bueno, nos vamos por otro lado, ¿era eso o era otra cosa más? Quizá nunca lo vayamos a saber, pero bueno, algo Massa es una persona que no da puntada sin hilo. Entonces, seguramente no sabremos qué fue lo que pasó. A mí no me cerraba que fuera ni como diputado, ni como senador, ni nada. Me parecía que no, que es mucho más ambicioso. Y ayer escuchaba todos los editoriales de nuestros periodistas más afines, ¿no?
que hablaban de Guado de Pedro, de su historia de vida, de su lucha por los derechos humanos. Y yo pensaba, porque también hasta incluso de Guado yo tenía mis reservas, y yo pensaba, pero bueno, quizá hay que darle una oportunidad de esto, quizá sea el camino, quizá sea lo que pueda representar el kirchnerismo, quizá haya que apostar a esto, y bueno, y Mansur tampoco me convencía del todo, pero bueno, quizá haya que ir con esto, militar esto. Pero bueno, quizás haya que darle, yo decía que darle para adelante con esto y confiar, pero bueno, ahora ya me parece que no quedan más dudas. Ayer lo escuchaba a Daddy Brieva, que decía en el programa Duro de Domar, decía Daddy Brieva, algo que me pareció impecable. Yo cuando Daddy se equivoca lo digo, y cuando dice cosas también interesantes hay que señalarlo, ¿no? Porque es un militante, fuera de todo es un gran militante peronista, ¿no? Y decía Daddy, a los militantes, porque Dugan le quería explicar que era una fórmula mejor y que la fórmula que 2 más 2, y le trataba como de contar de dónde sacaría votos, de qué votos iba a arrastrar masa. Y Daddy decía, a los militantes no nos mueve la conveniencia política, no nos mueve lo que es conveniente, nos mueve el corazón, se milita con el corazón. Y un militante es capaz de dar la vida sin obtener, por un líder, por una idea, sin obtener nada a cambio, decía Daddy. Y eso no va más allá del cálculo de votos. O si una fórmula es más o menos competitiva. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y Dugan decía, no, que bueno, que esta fórmula era definitivamente la más competitiva, la de Massa, Rossi. Ahora yo me pregunto, ¿competitiva para quién? ¿Para qué? ¿Contra qué? Es lamentable lo que voy a decir ahora, pero en esta elección las cartas ya están marcadas y gane quien gane, gana el imperio. Nosotros perdemos. El tema es que nos queda a nosotros pensar en qué vamos a hacer acá en más, qué vamos a hacer al respecto. Como decía Mati, ¿qué hacemos? ¿Votamos, no votamos? ¿Votamos por ideología? ¿Votamos igual a esto? Por más que no nos guste, ¿qué hacemos? Al menos los que estamos de este lado ni pensamos votar a todo esto que está acá, a la reta, o sea, nosotros estamos hablando del de tener descartado, porque cuando uno también critica y dice, bueno, pero entonces anda con la reta, no, estamos yo creo que dando ya por sentado, por toda nuestra militancia, por toda nuestra idea, por nuestra convicción, que esto no, que esto jamás, que lejos está de nosotros querer favorecer a la reta, Bullrich, Milei o alguna de esas opciones. Estamos hablando desde el peronismo, desde el campo nacional popular, si lo quieren hacer más amplio. Yo sé que la idea de la dirigencia que siempre busca cómo acomodarse, porque ahora vamos a ver cómo yo digo, Scioli, Tolosa Paz, que hicieron un acto, que incluso hasta llamaron a gente que de muy buena fe, por ejemplo, la convocaron a Mayra Arena, que es alguien a quien aprecio muchísimo, y va a ir como precandidata a diputada, mira, Moyano, Mayra. Y la verdad que me puse contenta, digo, qué bien, porque Mayra la verdad que es una persona que puede sumar mucho a la política. Después hay que ver qué es lo que le deja hacer el sistema, ¿no? Qué es lo que le permiten hacer. Pero digo, es una persona que realmente conoce una militante de barrio, de base, que conoce lo que le pasa a la gente humilde, que lo vivió en carne propia, que aparte es estudiada en política, que aparte sabe de políticas públicas. Digo, podía aportar un montón Mayra Arena. Veremos qué pasa. Podemos preguntarle a ella a ver cómo se va a reubicar en todo esto, si es que se va a reubicar. Pero bueno, resulta que al final se bajan de la Paz, Scioli y Victoria Tolosa Paz, seguramente porque ellos iban a una Paz si era contra un candidato kirchnerista, netamente kirchnerista, y como el candidato no es kirchnerista, dicen nos unimos en esto y seguramente van a encontrar un buen espacio acá dentro de esta Unión por la Paz. Así que vamos a ver este frente nuevo, ¿no? Entonces, la idea con el correr de los días es que nosotros, las bases, la gente común, los militantes, los simpatizantes también, vayamos asimilando el mal trago y con el correr de los días digamos, es lo que hay, ya está, es esto, quedó esto. Y vamos a tener que salir con el único fundamento, vamos a tener que salir a convencer a los demás
diciendo que lo que está enfrente, ojo, nosotros tenemos esto, pero miren que lo que está enfrente es mucho peor. Nos van a morir a palo del otro lado, ojo. Ojo que Jujuy es la muestra de la represión de la derecha, como si Massa estuviera en la vereda de enfrente del proyecto económico, social y político de la derecha. Es más, me corrijo, quizá ni siquiera tengamos que hablar de izquierda y de derecha, sino de patria y colonia. Esa es la disyuntiva que tenemos por delante, patria o colonia. ¿Bullrich es patria o es colonia? Vamos a hacer estas preguntas para que se las hagan ustedes mismos. ¿Larreta es patria o colonia? ¿Milei es patria o colonia? ¿Massa es patria o colonia? O sea, el destino es el mismo, solo que unos nos ajustarán a palazos y otros más benevolentes nos harán, no quiero decir malas palabras, pero nos harán pasar mucho hambre sin tanta mano dura. Quizá podremos salir a hacer algún piquete y nos tiren un par de bolsas de comida, nos revolen algo por ahí, ¿no? Pero que vamos a pasar hambre, eso lo tienen por seguro, ¿no? Agenda 2030, esa segura. Vamos a ir hablando bien de la Agenda 2030, porque es lo que se viene y es lo que nos tiene atado nuestra clase política, la Agenda 2030. Presentada como algo beneficioso, como algo positivo, y es el germen de todo este desastre. Hay que estar preparado para lo que se viene, y estará en cada uno de nosotros decidir si vamos a salir a justificar esto, si vamos a militar la entrega de la patria con el pretexto de que lo que viene enfrente es peor. Y esto se los digo a mis queridos oyentes, los queridos militantes peronistas de buena fe que hay, y que piensan que sí, que hay que salir a militar esto. Es triste decirlo, pero no hay enfrente, ellos están del mismo lado. O si hay un enfrente, son ellos y nosotros, el pueblo. En todo caso, estamos el pueblo, y en el otro lado, enfrente, estarían las corporaciones y los que defienden a las corporaciones, la clase política que defiende las corporaciones. Nuestro país, que es el tercer productor más grande de litio, el oro blanco, tiene al 60% de sus niños bajo el índice de pobreza. Y si no cambiamos el modelo extractivista, colonial y dependiente, del que hablaba Horacio Robelli, y ponemos los recursos en servicio del bien común, nada va a cambiar. Por eso la embajada busca gerentes para seguir garantizando los negocios. Y en este estado de cosas, todo cierra con la gente afuera. Este modelo cierra con la gente afuera, como decía, al contrario de lo que decía Néstor. Es duro lo que se viene. Y la verdad, no puedo ponerle buena onda a algo que es lo que es. Pero como dije al principio, al menos para mí, y esto lo rescato, las cosas por lo menos están claras. Están más claras hoy que lo que estaban ayer. Los dejo hacemos un breve corte y los dejo reflexionando y seguimos hablando de